Ahora pasamos a nuestro segundo ponente, que es el doctor Alejandro Vallejo, investigador titular en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitarias, Hospital Ramón y Cajal en Madrid, y nos presentará el impacto del SARS-CoV-2 en personas con VIH y respuesta frente a la vacuna del COVID, un tema de gran actualidad después de esta pandemia. Muchas gracias. Quiero también dar las gracias a los organizadores del Congreso por invitarme a esta mesa redonda, esperando que después haya un tiempito largo para discutir lo que queramos sobre todos estos temas. Desde el comienzo de la pandemia, pues, diferentes estudios, incluidos algunos estudios de nuestro servicio, pues, concluyen que la severidad, digamos, hacia la infección por SARS-CoV-2 en individuos con VIH, pues no es muy diferente a cómo se produce, digamos, en población general. Y, sin embargo, bueno, pues los factores asociados a esta severidad pues se comparten completamente con la población general, como son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades o comorbilidades diversas, como la enfermedad crónica de riñón, diabetes, obesidad, la edad también influye. Y luego, bueno, hay dos, a lo mejor, que son más característicos de pacientes con VIH, como son los niveles bajos de células CD4 o pacientes que estén sin tratamiento antirretroviral. Estos son factores, digamos, que están asociados a la severidad. Vamos a ver a lo largo de esta presentación pues, cómo es la respuesta inmune fundamentalmente frente a la vacuna COVID-19. Pero primero quiero repasar con vosotros un poco las variantes del SARS-CoV-2 que hemos tenido desde el principio de la pandemia. Bueno, hasta julio del 21 hemos tenido mayoritariamente la variante alfa de SARS-CoV-2. Hasta noviembre del 21 fue la variante delta la mayoritaria y a partir de esa fecha hasta hoy en día pues es 100% Omicron. En el gráfico de la derecha podemos ver diferentes variantes dentro de Omicron que han aparecido, digamos, a lo largo del tiempo, desde noviembre del 22 hasta mayo del 23. Y como podéis ver, bueno, pues desde la inicial B1529, pasando por la variante BA4, BA5, más recientemente la XBB, con la actual, bueno, hasta mayo del 23, mayoritariamente estaban las variantes XBB 1.5 y 1.9. De tipos de vacunas que son, he puesto solo, digamos, las mayoritarias que se han puesto en nuestro país y sobre todo las que han sido utilizadas en nuestro estudio que voy a presentar posteriormente. Se abarcan dos grandes grupos, vacunas que están basadas en ARN mensajero y vacunas que están basadas en vector vírico con adenovirus. Dentro del primer grupo pues, están las que conocemos de Pfizer y Moderna, con 2 dosis para una pauta completa de vacunación, y dentro de los de vector vírico pues, está AstraZeneca con 2 dosis y Janssen con una sola dosis. Como dosis de refuerzo pues, tenemos una primera dosis de refuerzo o tercera dosis de vacuna con fundamentalmente dos tipos de vacunas, todas ARN mensajero, tanto Moderna como Pfizer. Segunda dosis de refuerzo ya entran las vacunas bivalentes y fundamentalmente en nuestro estudio pues, se ha utilizado la de Pfizer, que es frente a ese de ancestral, de Wuhan original, y se ha añadido también la proteína S de la variante BA4 y BA5 de Omicron. Y luego, pues solo comentar que la dosis de refuerzo actual, que se está empezando ya a poner, pues ya no es bivalente, es solo únicamente de Omicron y de la variante XBB 1.5. Os quiero señalar los tipos de inmunidad que se ven, digamos, a partir de la vacunación o de la infección en los individuos en general, viendo que la inmunidad natural es la que se produce con la infección, antes de la vacunación, digamos, que es una respuesta inmune, como veis en el gráfico de la derecha en color rojo, una respuesta inmune que es un poquito inferior a la inmunidad vacunal que se produce después de la vacunación, que es la rayita azul de la derecha. Y cuando se combina la infección más la vacunación, pues se obtiene la inmunidad híbrida, que es la que tiene un mayor rendimiento de respuesta inmune en estos individuos. Este es el esquema más o menos de nuestro estudio. Hemos cogido un grupo de personas con VIH
que han recibido hasta 4 dosis de vacuna. Hasta 4 dosis de vacuna. Y abajo vemos las extracciones que hemos hecho a lo largo del estudio. Una basal antes de la vacunación, alrededor de un mes, un poquito más después de la segunda dosis. Una tercera, no sé dónde está una tercera extracción después de 9 meses aproximadamente después de la tercera dosis y una cuarta extracción después de un mes aproximadamente después de la cuarta dosis. Hemos dividido a este grupo de personas con VIH en 2 grupos. Grupos de personas no infectadas previamente, sin ninguna evidencia de infección anterior y sin anticuerpos específicos frente al SARS-CoV-2, y un grupo de infectados que han tenido unas infecciones monitorizadas por PCR positivo o antígeno positivo y además tienen o presentan anticuerpos específicos frente al SARS-CoV-2. Los métodos que hemos utilizado para este estudio de respuesta inmune pues, abarcan desde ensayos de liberación de interferón por citometría de flujo frente a proteína S de SARS-CoV-2 de 3 variantes diferentes, la ancestral, que es de Wuhan, Delta, B1.617 y Omicron, B1.529. También hemos determinado los niveles de linfocitos B de memoria específicos frente a la variante ancestral y anticuerpos específicos frente a IgG, la proteína N, para ver infecciones entre el periodo de vacunación, y anticuerpos específicos frente a Spike de la variante ancestral Delta y Omicron. Esto es, bueno, para darnos una idea de cómo es la inmunidad en la infección, o sea, la infección por SARS-CoV-2, inmunidad natural. Lo hemos hecho en un reducido número de pacientes, 10 personas con VIH y 11 personas no VIH. El tiempo entre la infección, son todos infectados, el tiempo de la infección hasta la recogida de la muestra ha sido igual en los 2 grupos, ha sido de como 7 semanas, más o menos, y vemos aquí que tanto el desarrollo de anticuerpos específicos como la de linfocitos B de memoria específicos pues tiene unos niveles inferiores en los individuos VIH positivos con respecto a los no VIH. ¿Qué pasa con la inmunidad celular? Pues estos niveles, tanto de CD8 como CD4, son niveles bajos de respuesta, pero no hay diferencia significativa entre VIH y no VIH. Vamos a ver entonces ahora, a partir de la segunda dosis de vacuna, cómo es la respuesta, tanto la vacunal como la híbrida. La vacunal solo en personas que no han sido infectadas previamente y la inmunidad híbrida que han sido infectados y además han recibido la vacuna. En 2D, o sea, después de la segunda dosis, tenemos estos 2 grupos de individuos, son 109 personas con VIH sin infección, y lo vamos a comparar con un grupo que han tenido coinfección previa, son 42 individuos. Todos están bajo tratamiento antirretroviral supresor. Entonces vemos que no hay diferencias significativas en ninguna variable de las que están puestas aquí, ni en edad, ni en índice de masa corporal, tampoco en comorbilidades como hipertensión o diabetes o cardiovasculares, ni tiempo de infección tampoco es diferente, niveles de CD4 tampoco, niveles de CD8, ratio CD4-CD8 o nadir CD4. Y abajo vemos el tipo de vacunas y el porcentaje de cada una de ellas que han recibido cada uno de estos grupos. Así, a grosso modo, digamos, el 78% de ellos han recibido vacunas basadas en ARN mensajero y solo un 22% vacunas basadas en vector vírico. La respuesta en esta segunda dosis pues es, humoralmente hablando, digamos, en tanto anticuerpos específicos frente a ancestral o delta, lo veis aquí, y se ve que los niveles de estos anticuerpos es inferior en los no infectados en comparación con los infectados. Si vemos si hay diferencias entre el tipo de vacuna, vemos que los de vector vírico, los que han recibido vacuna de vector vírico, los niveles son inferiores a los individuos que han recibido vacuna ARN mensajero. Y si lo comparamos a una población no VIH, vemos que esos niveles no alcanzan, o sea, son inferiores a los producidos o
producidos por la población no VIH, tanto en no infectados como en infectados. Esta sería un poco un esquema de la respuesta humoral para que veamos la diferencia entre inmunidad natural, que sería la inmunidad conseguida, que es la más baja, digamos, de respuesta, frente a los que tienen inmunidad vacunal solo, que no han recibido infecciones en su recorrido, e inmunidad híbrida, que han tenido vacuna e infección, dando los niveles de respuesta inmune pues, superiores. Y luego hay diferencia entre personas VIH y personas no VIH, y diferencias también significativas entre no infectados e infectados, claro, como la inmunidad vacunal e híbrida. En relación a los linfocitos B de memoria específicos, pues vemos que hay también diferencia significativa entre los no infectados e infectados. Entre vacunas también hay diferencia significativa, peor resultado lo tenemos en los que han recibido vector vírico, y comparado con población no VIH, pues también hay unos niveles inferiores. Hay una buena correlación entre estos anticuerpos dirigidos a la variante ancestral y delta, una buena correlación, y correlación entre estos anticuerpos y los linfocitos B específicos. Respecto a los CD8, a la respuesta CD8 específica, pues vemos que la respuesta no es significativamente, viéndola en global, no es significativamente diferente, digamos, entre los no infectados y los infectados, pero sí vemos alguna diferencia en el caso de CD8 frente a ancestral, alguna diferencia significativa con respecto de los que han recibido el vector vírico con respecto a los que han recibido ARN mensajero. Y diferencia también significativa con menor resultado, menor nivel de respuesta en los pacientes VIH comparado con la población no VIH. En CD4 pues, no hay diferencia, salvo en el caso del vector vírico, que los niveles pues, son significativamente inferiores comparado con los no infectados con los infectados. Con respecto a la inmunodepresión, pues hemos dividido estos pacientes en dos grupos, un grupo, digamos, de personas con VIH que tienen menos de 350 CD4, comparándolo con un grupo de personas con más de 500 CD4. Y vemos que, desde el punto de vista humoral, la diferencia es significativa, es menor, se tiene menor respuesta a los inmunodeprimidos. En relación con los linfocitos B de memoria específicos también, y con respecto a los CD8 específicos, pues es también significativo, al menos con ancestral, o sea, frente a una respuesta frente a ancestral y delta, no así frente a la variante de Omicron. Si vemos esta diferencia, o sea, hacemos una diferenciación con respecto al ratio CD4-CD8, hemos también dividido la población en dos poblaciones, una con menos de 0,4 de ratio, comparado con otra población de más de 0,8 de ratio CD4-CD8. Vemos también que desde el punto de vista humoral vemos un nivel inferior en estos inmunodeprimidos, significativamente en el caso de delta. En el caso de linfocitos B de memoria específico, pues también vemos una diferencia, que los niveles son inferiores en estos inmunodeprimidos. En el CD8 también ocurre lo mismo, no hemos visto diferencia, digamos, en relación a CD4. Entonces vamos a la tercera dosis. La tercera dosis, todos estos individuos han recibido una tercera dosis de una vacuna basada en ARN mensajero, tanto Pfizer como Moderna, más o menos a mitad y mitad. A tener en cuenta, a lo largo cuando hemos, desde la segunda extracción, digamos, a la tercera extracción, pasando por la tercera dosis, ha habido muchos procesos de infección a lo largo de este camino, tanto de infección localizada, digamos, por PCR positivas o antígeno, o por anticuerpos, presencia de anticuerpos en 3D, localizado mediante, digamos, IgG frente a la proteína N del SARS-CoV-2. En el caso del grupo de infectados, también ha habido un número de infecciones a lo largo de este periodo de tiempo. Al final, no hemos obtenido muestra sanguínea de todos los pacientes, sino de estos que presento aquí en la columna de la derecha, es decir, del grupo de los no infectados tenemos 33 y de los grupos de infectados tenemos 50 en total si combinamos estos infectados a lo largo de este periodo de tiempo.
Quiero reseñar también esta parte de las infecciones producidas a lo largo de este tiempo. En el grupo de no infectados se ha producido un total de 33 nuevas infecciones y en el grupo de infectados previamente solo ha habido 3 infecciones, con lo cual se comprueba que no haber estado infectado previamente, pues tienes mayor probabilidad de infectarte aún a pesar de recibir una segunda dosis de vacuna o una incluso tercera dosis de vacuna. El nivel de anticuerpos en esta tercera dosis, veis aquí, está comparado siempre con los valores obtenidos en la segunda dosis, en cada gráfico. Veis que los niveles aumentan significativamente en todos los casos y significativamente lo que vemos es que no hay una diferencia entre no infectados e infectados y tampoco vemos una clara diferencia entre los que han recibido vector vírico originalmente frente a los que siempre han recibido vacuna de ARN mensajero. Y tampoco hay una diferencia significativa con respecto a la población no VIH en 2D. No tenemos resultados de esta población no VIH en 3D ni en 4D, solo en 2D. Pero al menos los niveles se igualan. Y lo mismo ocurre más o menos con alguna disminución, digamos, de estos niveles en comparación con ARN mensajero en el vector vírico, un poquito peor en Delta y en Omicron. Con respecto al linfocitos B de memoria específico, vemos también que no hay mucha diferencia, no hay diferencia significativa entre no infectados e infectados. Sí que se mantiene esa diferencia entre los que han recibido vacuna de vector vírico con respecto a los que solo han recibido ARN mensajero. Y estos valores, sin embargo, son significativamente inferiores todavía a los producidos o los alcanzados, digamos, por la población no VIH después de la vacunación original. En CD8 ocurre prácticamente lo mismo, no hay diferencias entre no infectados e infectados, salvo en el caso de los que han recibido vector vírico originalmente, y se iguala también o incluso se supera los niveles de CD8 específicos de la población no VIH, como podéis comprobar aquí. En los CD4 ocurre lo mismo, no hay diferencia entre no infectados e infectados, un poquito inferior en el caso de los de vector vírico y sí que hay diferencia igualando o incluso superando los niveles de la población no VIH. Si nos fijamos un poco detenidamente en los pacientes que están más inmunodeprimidos, en los pacientes que tienen menos de 350 CD4, vemos aquí que esas diferencias de respuesta inmune, tanto humoral como celular, CD4, CD8, se igualan con respecto a los pacientes que no están inmunodeprimidos. Sin embargo, queda todavía pendiente la reconstitución, digamos, de la respuesta o de los niveles de linfocitos B de memoria específicos con respecto a los inmunodeprimidos. Es decir, se recupera todo menos los linfocitos B de memoria. ¿Qué pasa en la cuarta dosis? La cuarta dosis todos reciben una vacuna bivalente, la de Pfizer, en la que se combina la proteína S de Wuhan, de la ancestral, y de la variante Omicron, de las variantes BA4 y BA5. Vemos que, lamentablemente, vemos alguna infección a lo largo del tiempo entre la tercera extracción y la cuarta extracción. Recordemos que la extracción se produce un mes aproximadamente después de la cuarta dosis, pero la N se ha visto reducida drásticamente porque no todo el mundo, no todas las personas pues, se han querido vacunar de una cuarta dosis. Aquí, por tanto, tenemos 9 individuos del grupo de no infectados y 6 individuos en el grupo de infectados. La respuesta es muy grande, los niveles de anticuerpos frente a las 3 variantes es elevadísima y significativamente más elevada que en 3D. No hay diferencias ya entre vacunas vector vírico que han recibido vector vírico o no. No hay diferencias tampoco entre no infectados e infectados. Y tampoco hay diferencia, o en este caso sí hay diferencia significativa, pero al alza, es decir, ahí los niveles son mucho más altos que los alcanzados en población no VIH, en este caso. Y lo mismo ocurre con respecto a los anticuerpos frente a Delta y frente a Omicron. En los linfocitos B ocurre también lo mismo, hay una respuesta clara y elevada, digamos, los niveles son elevados,
en estos pacientes, independientemente de si han recibido vector vírico originalmente o no, y tampoco hay diferencias significativas con respecto a la población no VIH, aunque esta vez no se supera a los VIH en 2D, sino que se queda más o menos igual. En el caso de los CD8, pues vemos que efectivamente tampoco hay diferencia entre tipos de vacunas que se hayan recibido, y estos niveles pues, son también significativamente superiores a lo alcanzado en la población no VIH, tanto para ancestral Wuhan, Delta o como Omicron. En CD4 ocurre exactamente lo mismo. Entonces, bueno, como conclusiones, después de la vacuna, de las 2 dosis de vacuna, pues los individuos que son inmunodeprimidos la inmunosupresión está asociada a un menor nivel de inmunidad después de la segunda dosis. Hay un mayor número de infecciones después de la vacuna, sobre todo después de la vacuna, de la tercera dosis de la vacuna. Con 3 vacunas, los niveles de linfocitos B de memoria son inferiores aún a los alcanzados por la población no VIH. Los pacientes inmunodeprimidos recuperan estos niveles, a excepción de estos linfocitos B, en la tercera dosis. Después de la cuarta dosis, pues la respuesta, digamos, inmune es elevada, es buena y de protección aparente, digamos, incluyendo las variables ancestral, delta y omicron analizadas. Como vemos en el gráfico de la izquierda, bueno, esto es un gráfico más o menos para que se nos pueda grabar en la cabeza. Vemos que la diferencia entre inmunidad natural, vacunal, híbrida, que hemos visto, diferencias claras, después de la vacuna, de las 2 dosis de vacuna, se va diluyendo a partir de las dosis de refuerzo, es decir, que esta diferencia entre no infectados previamente o infectados ya se iguala. Y como colofón final, digamos, bueno, pues que al menos una dosis de refuerzo podría ser muy beneficiosa para individuos VIH positivos que estén inmunodeprimidos. Esto me permito, es un anuncio para mañana. Digamos que hay una comunicación oral sobre este mismo estudio, pero desde un punto de vista diferente y con datos nuevos, que lo va a presentar José Luis Casado, y seguramente mucho mejor que yo. Mañana, acordaos, a las 10:15, en la sesión de las 10:15, comunicaciones orales. Y nada, estos son agradecimientos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y, bueno, agradecer tanto el grupo clínico como básico que hemos estado trabajando juntos desde el inicio de la pandemia, técnicos de laboratorio importantísimos también y enfermeros y enfermeras del servicio. Y, bueno, agradecimiento a Ciberinfect también, a Comunidad de Madrid por algunas becas y contratos que nos proporciona, y al Carlos III también por al menos 2 proyectos de investigación que nos está financiando hasta ahora. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención.